Yo creo que por ahí. No escuché. Sí, creo que es aquí en Nether Units. Ok. Bien, bueno. Entonces quedamos en que hay ciertas palabras reservadas, como en este caso estos nombres que coinciden con las diferentes denominaciones del éter, ¿ok? Y que nos sirven pues, para poder hacer conversiones de forma muy sencilla, ¿ok? Yo creo que esto lo vamos a ir ocupando solamente en los casos en los cuales estemos repartiendo alguna cantidad, ¿ok? Bien. Tenemos también el tipo de dato time, en donde tenemos algunos de los también palabras reservadas que empleamos para poder determinar ciertos momentos y hacer cálculos con días, semanas, fechas, que es muchas veces muy útil en el caso del procesamiento de contratos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, aquí les pongo esta. Explicarles una página. 0. Todo esto lo vamos a poder ver, podemos encontrar aquí, en esta sección, en la última versión. Se las voy a copiar acá en el chat. Ok. Aquí tenemos estas literales que ya vimos. Y acá tenemos estas palabras reservadas: seconds, minutes, hours, days, weeks. Y aquí están las equivalencias. Se alcanza a ver. 1 es igual a un second porque 1 es un default. No tienes que ponerle el tipo, o no tienes que especificar nada. Pero sí, cuando digas un minutes es igual a 60 seconds. Y así, tiene las equivalencias. ¿Ok? El único que ya no existe, pues que quise mencionar y traerme la última referencia,
years ya no existe. ¿Ok? A partir de la versión 5. Acuérdense que a partir de la versión 5 se dan muchos cambios. Por eso, a partir de la versión 4 hacia atrás, cualquier versión 4 hacia atrás ya se considera obsoleta. Bueno. Tenemos algunas otras variables especiales. Por ejemplo, de hecho aquí las tenemos en la siguiente lámina. Todas las que son block, number, bueno, cuando en este tiempo existía number, difficulty, gas limit, Coinbase, timestamp y esta función que sigue existiendo. Lo que hace es que hace un hash a los 256 bloques más recientes, excluyendo al actual, el que se esté ejecutando o creando en ese momento. ¿Okay? Es una forma de poder tener alguna validación o algún número de validación adicional si es que queremos tener nosotros mayor certeza en las transacciones que estamos haciendo. Bueno, aquí ya están un poco más. Si fijan, se agrega Chain ID, se agrega timestamp. Creo que timestamp, sí, está timestamp, nada más creo que se agregó Chain ID. ¿Ok? Existen también estas otras funciones para poder calcular el gas restante o remanente que haya quedado después de una transacción. Y estas funciones, bueno, funciones que son parte de message y de transaction, en donde, bueno, pues vamos guardando cierta información. Por ejemplo, data guarda todos los datos que se hayan invocado en una llamada a un contrato y lo guarda en formato bytes. Sender es quien hace el llamado a un contrato, una función de un contrato. Y lo que va a tener sender siempre va a ser la dirección de quien invocó. Por ejemplo, puede ser muy útil que solamente limitemos que ciertos métodos los pueda ejecutar única y exclusivamente quien creó el contrato y nadie más. Entonces checamos, oye, a ver, el propietario del contrato no es igual al que está tratando de invocar esta función, pues lo mandamos por un tubo, ¿no? Tenemos seek y tenemos value, y aquí es el value, normalmente viene el valor que nos estén enviando el producto de una transacción. ¿Okay? Aquí tenemos también el detalle. Seek son los primeros 4 bytes de los datos que se envían como una especie de identificación de la función. Y bueno, estos son de las transacciones. ¿Okay? Particularmente con el dato de origin, nos ayuda muchísimo, por ejemplo, para conocer quién fue quien originalmente mandó a llamar un contrato o una función. Si, por ejemplo, a alguien que tiene una dirección manda a invocar un contrato A y ese a su vez manda a invocar un contrato B o crea un contrato B. Aquí se va a registrar como sender la dirección del contrato A. Y en el contrato A, el sender es esta dirección. A diferencia de origin, que origin siempre va a reportar la dirección del origen convocante. ¿Ok? Bueno. Tenemos también algunas funciones criptográficas. Por ejemplo, KS
CAK256, SHA3, que es un alias de esta función de aquí arriba, SHA256, RIPEMD 160, y acá, bueno, pues podemos nosotros encontrar un poquito de más funciones que nos permiten hacer muchas de las funciones, muchas de las actividades que hacemos con los smart contracts, ¿no? Sobre todo cuando queremos codificar y decodificar funciones en el AVI. Ya después vamos a ver qué es el AVI, es una interfaz, es una cadena que básicamente describe cuáles son las funciones que contiene un smart contract. Así no tienes que compartir el smart contract, solamente compartes una cadena que describe el smart contract para que los demás lo puedan utilizar. ¿Okay? Pues tenemos otras funciones de manejo de error, como assert, require con una condición, require con una condición de un mensaje, revert con una cadena que indique la razón. ¿Okay? Tenemos también funciones criptográficas y matemáticas como addMode, mulmode, y todas estas que se agregaron posterior a estas poquitas que fueron descritas en las versiones anteriores a la 5. ¿Ok? Bueno. Tenemos funciones como, les decía, revert, require, assert, que buscan establecer, por ejemplo, en el caso de assert, ciertas condiciones que se deben de cumplir. ¿Ok? No sé si ustedes habían escuchado de este tipo de mecánica en algunos lenguajes de programación. Es muy común, por ejemplo, en lenguaje C. ¿No? O por ejemplo, require, que se debe de cumplir cierta condición dentro de alguna sección del código. Si no, entonces no se puede continuar y implicaría, en todo caso, una reversión. ¿Okay? Anteriormente se ocupaba en la palabra reservada throw, pero esa ya fue derogada. Entonces, nada más se puede usar require o revert. A ver. Voy a buscarles un ejemplo de un assert. Son condiciones que normalmente se emplean aquí, por ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo del concepto del assertion, en donde aquí tenemos un método que se llama number, y lo único que estamos aquí especificando que no sea nulo. ¿Ok? La condición para que continúe la ejecución de este código es que no sea nulo. ¿Ok? O por acá, por ejemplo, validemos que 2 más 2 es igual, es muy obvio. O sea, 2 más 2 y 3 más 1, ambos dan 4. ¿Sí? Es buscar que algo se cumpla. ¿Ok? Bueno.
Bien. Aquí está otra, no, aquí no hay ningún ejemplo de assertion. Bueno. En el caso de assert, miren, aquí sí está assert. Aquí se indica, ven, se va a mandar se va a mandar a llamar la función guess. Y la condición para que continúe es que el número sea menor que 10. ¿Ok? Y la otra condición que también estábamos poniendo acá es que el ganador sea mayor que 0. Básicamente funcionan muy parecido. ¿Ok? Muy, muy parecido. Aquí la única diferencia que hay un poquito entre estos dos es la conceptualización de lo que nosotros quisiéramos estar expresando dentro del código. Es asegurar que el número sea menor que 10 o requerimos que el ganador sea mayor que 0. Ambas son sensiblemente equivalentes. Ok. Tenemos la posibilidad de generar constantes. Y estas constantes, la única diferencia es que tienen que ser inicializadas en tiempo de compilación. ¿Sí? No se va a alojar ningún espacio por el compilador. Se copian literalmente las referencias. Se construyen construidas en funciones que pueden ser llamadas por estas funciones. Y no se permite la inicialización dentro de los constructores. ¿Okay? Acuérdense, en la versión 5, de la versión 4 hacia atrás se llamaban igual. El constructor era el mismo nombre que el nombre del contrato. Ya a partir de la versión 5 nada más se pone constructor y ya. ¿Ok? Bueno. Entonces, para nosotros definir una constante, lo único que necesitamos es que quede inicializada. Esta, por ejemplo, no la estamos inicializando, por tanto, esto nos va a mandar un error de compilación. ¿Ok? También tenemos constantes, funciones que no cambian el estado del contrato. Por ejemplo, este método que es aquí, ¿sí? Marcado como constante, podemos agregar algún tipo de lógica para hacer alguna prueba, nada más. Y podemos modificar el valor de price, pero al final de cuentas no se afecta. ¿Ok? Bueno. Las funciones fallback. Este tipo de funciones son funciones que no tienen nombre dentro del contrato y son invocadas sin datos. Nada más hay algunas restricciones. No deben de llevar argumentos, no pueden retornar absolutamente nada y máximo van a gastar 2.300 unidades de gas. ¿Ok? Cuando ustedes reciben Ether, por ejemplo, ¿cómo reciben esto? O cómo ustedes pueden recibir Ether es si ustedes colocan un contrato. Si ustedes, por ejemplo, crean algún juego o crean alguna aplicación
Y cada vez que invoquen a su contrato, eso va a ir generando un poquitito de gasto, de gas, que eso se va a ir acumulando a la cuenta o a la dirección de ese contrato. No les cae directamente a ustedes, pero puede ir cayendo un poquito a ese contrato. Es como si cooperaran por el uso del contrato que ustedes hayan desplegado, pero es muy poquito. ¿Ok? Si vamos a suponer que fuese muy utilizado ese contrato, bueno, pues podría generar alguna cantidad que pueda ser interesante y ya después esa cantidad ustedes la podrían transferir hacia una cuenta de una persona y poderlo cambiar por alguna otra denominación. ¿Ok? También las invocaciones a funciones pueden recibir éteres. ¿Ok? Todos los contratos pueden recibir éter en la forma de funciones de fallback como pagables. Y estas son invocadas cuando los éteres se reciben. Por ejemplo, cuando recibes una cantidad dentro de MSG sin datos. Simplemente lo que hicieron fue transferirte éter. No te iban a mandar ningún dato, no te iban a invocar absolutamente nada. Lo único que pretendían era transferirte algo de éter. ¿Ok? Aquí lo que sucede, o que lo que sucedería, si excede el gas, si trata de actualizar el almacenamiento o se llama una función, aquí lo que hace es que lanza una excepción o manda de regreso el éter que se haya intentado transferir. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues lo más recomendable es que generemos simplemente un evento que informe. ¿Ok? Ya los eventos los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, una función que sea marcada como pagable, o sea, que aquí le pongan, donde está la flechita en verde, aquí que le pongan la palabra reservada pagable, quiere decir que ustedes están marcando a esa función como aquella que el simple hecho de mandarla a invocar va a implicar un costo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y ya cuando la marcamos como pagable, aquí en este tipo de funciones ya no necesitamos, ya no tiene ninguna de las restricciones que tienen estas. ¿Ok? Ya no tiene ninguna de esas limitaciones. Entonces, simplemente se marca como pagable y bueno, pues ya podríamos nosotros ir llevando el registro de quién fue el que me lo envió, cuánto fue lo que me mandó y cuál fue, y darle, aquí asignarle quién fue el nombre de la persona que me hizo esa transferencia. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Bueno, hay otras palabras reservadas que son algo parecidas a las funciones, nada más que aquí se definen como modificadores. Los modificadores lo que pretenden es cambiar el comportamiento de una función. ¿Sí? Por ejemplo aquí, owner only define un modificador. ¿Ok? Y lo que se busca con este modificador es que se ejecute una condición antes de que se ejecute el cuerpo de las funciones.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, fíjense. A ver si me logro explicar. Porque esto sí está bastante chistoso. Es algo que no está... No se ve en ningún otro tipo de lenguajes. ¿Ok? ¿Por qué pretende esto darle seguridad a quienes pueden ejecutar determinadas funciones? Piénsenlo de esta manera. Un smart contract que esté en la blockchain, así sin ningún tipo de consideración de seguridad, pues cualquiera lo puede ejecutar. Y si hay errores de construcción, de diseño y construcción del smart contract, pues entonces lo que en lugar de contar con una funcionalidad a proveer de algún recurso de ayuda a un negocio o alguna aplicación, etcétera, lo que vamos a ocasionar es un desastre. Entonces, este modificador, hagan de cuenta que es un pedacito de código. Es un pedacito de código que todavía que nadie va a ejecutar, nada más es un pedacito de código. Entonces, lo único que dice, a ver, mira, if owner, que es esta dirección, es igual al mshash sender, o sea, si quien invoca es el propietario, entonces, pues síguele, punto y coma. Si no, throw. Acuérdense que throw ya está, ay, se me fue la palabra. Ya está descontinuado. Y se ocupa revert. ¿Ok? Bueno, entonces este es un pedacito de código. Hagan de cuenta que este pedacito de código lo ponemos aquí. ¿Sí me explico? O sea, en lugar de poner todo esto, y else, no sé qué, aquí, tomamos este fragmento de código y le ponemos esta etiqueta como modificador. Entonces, con esto nos aseguramos que transfer ownership solamente lo puede ejecutar aquel que invoque esta función, pero que cumpla con este código. ¿Ok? O sea, es todavía más avanzado que una simple comparación, que una simple evaluación de una expresión lógica, sino que podemos agregar mucho más código que pueda agregar más revisiones o revisiones más detalladas. ¿Ok? No sé si me puedo explicar. No los escucho. Hello. Disculpa, profesor. ¿Qué pasó? Entonces, ¿esto funcionaría como si se estuviese logueando cada vez? ¿Como sería como el login antes de entrar a un usuario de una máquina? Pues sería como, no es login porque en un login sería un Ingresar concepto datos. más de usuario y contraseña, ¿no? O de alguna llave. Aquí es un codiguito, es más genérico, es más que eso, es un codiguito que se ejecuta antes de que se ejecute la función. ¿Sí? Hagan de cuenta, está aquí la función transfer ownership y aquí hay código. Entonces, la condición para que se ejecute esta función es que se ejecute antes esto. ¿Sí? Y que se ejecute sin que marque una excepción, sin que marque un revert. ¿De acuerdo?
Ok, profesor. ¿Sí? O sea, tu percepción sí es correcta en una de entrada, pero es el concepto del modificador es todavía más amplio. Bueno. Lo que hace revert, básicamente, es parar la ejecución. ¿Sí? Ese es su objetivo. Los modificadores pueden llevar argumentos, que es en donde ya se vuelve más complejo el asunto. ¿Okay? Nosotros podemos decir, a ver, vamos a mandar a ejecutar accept amount. Vamos a aceptar un monto. Pero espérate. Mínimo, mínimo, mínimo tiene que ser del propio propietario del contrato y tiene que ser mayor que ese. O 10, o 20, o 200. Aquí es muy claro cómo es que amount se comparte entre tanto la función como parámetro como el modificador. ¿Ok? Aquí una particularidad. Todas las variables que ustedes declaren dentro de los modificadores, ¿sí? Esas no se comparten con la función. Lo único que va a reconocerse entre la función y el modificador es lo que se pase como parámetro. ¿Sí? Pero si algo declaramos aquí adentro, como en este caso, acá no se visualiza. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno. Se pueden aplicar diferentes modificadores o varios modificadores. ¿Okay? Por ejemplo, podemos checar quién es quien invoca y luego checar si el monto es más grande que el menor, que el mínimo. ¿Sí? Entonces, para que se acepte el monto, tiene que cumplirse esta condición y esta condición. ¿Ok? Aquí lo vemos en forma de una función, pero acuérdense que esto representa a un pedazo de código. ¿Ok? La simple palabrita representa un pedacito de código. Entonces aquí, en este ejemplo, se están ejecutando lo que representa owned y lo que representa MineAcceptAmount con un parámetro. Parámetro que, si todo esto está correcto, se le pasa finalmente a la función.
Es lo único que así que raro que ustedes van a ver. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Bueno, ya nada más por último, bueno, es que sí me gustaría mostrarles cómo funcionan los eventos porque son muy útiles. Mejor esto lo dejo para mañana. ¿Sale? Ok, profesor. Sale, nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día. Profe.